lectura de la palabra para esta tarde en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versos 1 al 13. Evangelio según San Mateo 25, versos 1 al 13. Si lo hemos encontrado, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que el Señor nos bendiga a todos y el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. También me dé su gracia para compartir algunos minutos de la palabra del Señor. Bueno, primero que nada doy gracias a Él por esta oportunidad que Él me da de estar hoy día al frente suyo, con esta responsabilidad de compartir la palabra de Dios, quizá una palabra conocida para muchos. Jesús en este Evangelio se nos revela a través de Mateo, y en estos pasajes, en los últimos capítulos de este libro, nos muestra a Jesús hablando acerca de acontecimientos que van a suceder en los últimos tiempos. Que el Señor nos ayude. Y habla acerca de varias cosas. Por ejemplo, en el capítulo 24 habla acerca de la destrucción del templo, habla acerca de cosas que iban a pasar después, pero se pega un gran salto porque esas cosas, muchas de esas cosas ya se cumplieron y eran para el pueblo de Israel, ahí, los que vivían ahí en Jerusalén. Pero también viene una segunda parte que es para toda su iglesia y para todos los creyentes. Y esas cosas, las que van a acontecer también, aún no acontecen, algunas están aconteciendo, y así que este capítulo 24, 25 se compone de esta unión de acontecimientos. Todos iban a pasar en el futuro, unos antes, otros después, pero esta parte, la del capítulo 25, es una advertencia y un llamado de atención para todos los que somos creyentes. Que el Señor nos ayude, porque esta palabra es para los que estamos dentro de este Evangelio por misericordia, dentro de esta iglesia, porque todos los que estamos dentro de la iglesia estamos esperando, ¿cierto?, el regreso de Jesucristo. Si usted le pregunta a cualquier persona de la calle, él no va a estar esperando a nadie, porque él no tiene fe, él no está dentro de esta promesa, a menos que se arrepienta y llegue aquí a las plantas de Cristo. Pero esta palabra es para los que creen. Que el Señor nos ayude. Para los que estamos esperando el regreso de Jesucristo. Que el Señor nos ayude. Y la palabra del Señor menciona a estas 10 vírgenes
Y dentro de estas 10 vírgenes, dos grupos muy, muy marcados, ¿cierto? Las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes. Que el Señor nos ayude. Porque dentro de la iglesia también hay hermanos y hermanos. Que el Señor nos ayude. Hay algunos que tienen más fe que otros, ¿cierto? Hay otros que creen más que otros. Hay otros que confían más en el Señor que otros. Por lo tanto, tenemos en la iglesia diversidad de niveles de fe, por decirlo así. Que el Señor nos ayude. Pero aquí, avanzando en la historia, vamos a ver cuáles son o cuál es el grupo de hermanos o de cristianos o de creyentes que finalmente va a alcanzar la promesa. Que el Señor nos ayude. La promesa de la vida eterna. Que el Señor nos ayude. Uno puede estar dentro de una iglesia, puede participar en las reuniones que quiera, puede cantar con los hermanos, puede hacer todo lo que hacemos todos los cristianos. Pero realmente lo que no se ve es lo que nosotros creemos y lo que pensamos. Que el Señor nos ayude. Nosotros podemos hacer todas las actividades dentro de una iglesia y nos vamos a ver todos iguales, igual que estas 10 vírgenes. Pero dentro de ellas, 5 eran prudentes y 5 insensatas. Que el Señor nos ayude. Eso ya no se vio hasta que vino la promesa del regreso del esposo. Esto hace alusión a una tradición o a una forma de matrimonios que tenían los judíos, que tenía 3 etapas. La primera era o más o menos, digamos, los matrimonios antiguos judíos, ¿cierto? Tenía 3 etapas. Una era cuando los padres se ponían de acuerdo en que iban a casarse sus hijos, ¿cierto? La familia. Después venía una segunda etapa que era la entrega de los votos, ¿cierto? Las promesas que ellos hacían los novios. Y la tercera etapa era el matrimonio ya definitivo. Que el Señor nos ayude. Y ese se acostumbraba a que el novio viniera de sorpresa. Que el Señor nos ayude. Ya estaban las prometidas ahí, pero el novio iba a llegar de sorpresa. Que el Señor nos ayude. Hoy día al revés, nuestra cultura y tradiciones occidentales al revés. El novio queda esperando, ¿cierto? Y la novia es la que llega por sorpresa. Pero viéndolo así, también nos sirve para ejemplificar lo que significa una boda, ¿cierto? Para una boda, alguien, si está, sobre todo si es el novio o la novia, y obviamente también los invitados, se prepara para una boda, ¿cierto? Nadie va a una boda así con la primera pilcha que pilló, ¿cierto? Con las primeras chancletas que pilló en la casa, ¿cierto? Todos nos preparamos para ir a una boda. Así, hoy día se entregan las invitaciones un mes antes, 2 meses antes, así que tiene todo ese tiempo, ¿cierto? Para ir a la tienda, para probarse su buen traje, para probar su buen vestido de las mujeres, ¿cierto? Tiene tiempo para pedir su hora en la peluquería, ¿cierto? No es algo que... Una boda no es algo para improvisar, no es algo para ver cómo sale en el momento, ¿cierto? Una boda tiene mucha preparación, ¿cierto? Y obviamente los novios son los que más deben prepararse. Que el Señor nos ayude. Así que esto les pasó a estas 5 vírgenes que estaban ahí esperando el novio, y 5 de ellas, ¿cierto?, eran prudentes, las otras 5 insensatas, y dice la palabra del Señor que todas tomaron lámparas para alumbrar, porque se acostumbraba que viniera el novio, el hombre, y las vírgenes o las novias salieran a recibirle al camino. En ese tiempo no había alumbrado eléctrico, así que ellos partían con lámparas alumbrando el camino.
Y dice que todas tomaron lámparas, pero las 5 prudentes tenían aceite. Las 5 insensatas no tenían aceite. Que el Señor nos ayude. Dice que todas cabecearon porque tardó el esposo en venir, se hizo esperar. Y de repente a medianoche vino un llamado, ¿cierto? Un clamor que avisó que venía el esposo. Entonces salieron todas a recibirle, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Y entonces fue el momento, ya no había tiempo para prepararse, era el momento, ya venía encima, el momento del matrimonio ya estaba encima, ya no había tiempo. Las que se prepararon fueron las prudentes, porque ellas tenían aceite en sus lámparas, por lo tanto ellas podían prender sus lámparas, encenderla y salir al camino a recibir al esposo. En ese momento, dice la palabra del Señor, que las insensatas quisieron pedirle, ¿cierto?, aceite a sus compañeras, a las prudentes, pero para que no hiciera falta, porque si se compartía iba a faltar para todos, no pudieron darle, y tuvieron que ir a comprar aceite ahí donde lo vendían. Que el Señor nos ayude. Pero en ese ir a comprar el aceite, vino el esposo, llegó de sorpresa, las prudentes que tenían su lámpara encendida entraron a la boda y cerraron la puerta. Y cuando volvieron las demás, ya estaba cerrado. Que el Señor nos ayude. Y no les fue permitido entrar. Que el Señor nos ayude. Y esto nos habla acerca de la preparación que debemos tener nosotros los cristianos dentro del Evangelio para el momento que nosotros estamos esperando, el momento del regreso de nuestro Señor, o el momento en que nosotros tengamos que presentarnos ante el esposo, ¿cierto? Nosotros somos la iglesia es la novia, y el esposo es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Él ha prometido venir a buscar a su novia, a buscar a su iglesia, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Pero seamos nosotros del grupo de las vírgenes prudentes, que el Señor nos ayude, que estaban preparados y que en cierta forma creían y tenían la esperanza cierta de que el novio iba a volver. Que el Señor nos ayude. Quizá en la insensata se deja ver un poco la falta de fe. Quizá ella no tenía mucha fe de que viniera el esposo. Por eso no se prepararon. Que el Señor nos ayude. Quizá no creían que podía volver. Y eso sucede también en nuestros tiempos y dentro de la iglesia. Yo les decía, algunos tienen más fe que otros. Algunos están por una razón en la iglesia, otros están por otra. ¿Cierto? Que el Señor nos ayude. Pero todos deberíamos estar en la iglesia, participar de este cuerpo que es la iglesia, con la misma fe, con la misma esperanza y con la misma certeza de que Cristo viene por nosotros. Que el Señor nos ayude. Ya está más que dicho que estamos en los últimos tiempos, ¿cierto? Y el que no lo cree así, seguramente está en el grupo de las vírgenes insensatas. Que el Señor nos ayude. Porque hoy día las señales están por todos lados. Que el Señor nos ayude. Esta misma pandemia, ¿cierto? Las guerras, los enfrentamientos entre la gente, ¿cierto? La corrupción. Se ve mucha maldad en el mundo. Y la verdad las cosas están llegando a un límite donde no se puede negar que la venida de Cristo está cada vez más cerca. Que el Señor nos ayude. Todas las señales que Él dijo que iban a haber, hoy día se han cumplido, se están cumpliendo. Que el Señor nos ayude. Por lo tanto, el que no quiere creerlo, déjeme decirle que es una virgen insensata. Que el Señor nos ayude. Y quien no quiere creerlo y quien piensa que no va a venir pronto, no cree en la palabra que dice que Cristo o Dios no retarda su promesa. Que el Señor nos ayude. Más bien, Él tiene misericordia para que todos procedamos al arrepentimiento.
Si no ha venido Cristo todavía por su iglesia, es porque aún vemos cristianos que nos faltan, que el Señor nos ayude. Y por esa misericordia que tiene Cristo, todavía Él nos tiene paciencia y Él está aguardando a ver si nos arrepentimos, que el Señor nos ayude. Entonces, llenemos nuestra lámpara con aceite, porque el día y la hora nadie la sabe, ¿cierto? Y quizás para algunos este llamado a presentarse ante el esposo sea para algunos antes que otros. No todos vamos a estar aquí para el regreso de Cristo, quizás algunos vamos a morir primero. Por lo tanto, como nadie sabe qué nos va a ocurrir el día de mañana, ni siquiera el momento que se avecina, nadie conoce el futuro, ¿cierto? Esa es una razón más para que nosotros estemos preparados, que el Señor nos ayude. Preparados en fe, ¿cierto? Preparados en amor, preparados en estar a cuenta con Cristo, en estar reconciliados con nuestro hermano, reconciliados con nuestros familiares, con nuestros papás, quizás. Quizás muchos están peleados con su papá, con un hermano, con un familiar. Y hoy es el momento para ponerse a cuenta ahí, para reconciliarse. Porque el día y la hora nadie lo conoce. No, el regreso de Jesucristo, ni tampoco de cuándo nosotros nos vamos a ir de esta tierra. Que el Señor nos ayude. Entonces, no hay tiempo. No hay tiempo. Si prepararse para la boda, nosotros estamos invitados a una boda, pero nosotros no somos esa boda, por lo tanto, hoy es el momento para prepararnos. Ya les digo, usted no va a una boda, ¿cierto? Con short y polera, con hawaiana, ¿cierto? Que es lo primero que pilló ahí cuando se fue al closet. Usted no va así. Usted tiene su traje preparado, usted tiene sus zapatos listos, ¿cierto? Cuando lo invitan a la boda, cuando llegue el momento, usted se viste y se arregla y se prepara y ocupa lo que tenía preparado por tanto tiempo. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Así que este es un llamado de atención, porque quizás muchos todavía estamos aletargados, muchos estamos durmiendo, muchos no tenemos nuestra lámpara llena. ¿Y qué esperamos para llenarla? ¿Qué esperamos para, si el esposo ya viene, que el Señor nos ayude? ¿Queremos partir en ese momento a buscarla? Nadie puede compartir la fe de otro. Eso pasó con las vírgenes. Ellas no pudieron compartirle el aceite que ellas tenían preparado para ellas, porque la salvación es personal. Yo no puedo ir donde mi padre, ¿cierto? Que es el que me trajo siempre a la iglesia y que, ¿cierto? Agarrarme de él y entrar con él. No puedo, porque yo ya soy grande, ¿cierto? Ya sé, y es mi responsabilidad y es mi relación directa con Dios, es mi relación con Dios. Dios va a probar ahí los corazones en ese momento y va a probar nuestra fe, no la fe de mi esposa, no la fe de mi mamá, no la fe de mi papá. Que el Señor nos ayude. La salvación es personal. Ese es otro mensaje que podemos rescatar de este pasaje. Que el Señor nos ayude a estar atentos, a creer, porque si no creemos, entonces ¿qué hacemos en la iglesia? ¿A qué vamos a una reunión? ¿A pasarlo bien? ¿Porque me gusta cantar en el coro? ¿Porque me gusta tocar el instrumento? ¿O porque me voy a ver con mis amigos? ¿Cierto? ¿O porque es casi una reunión social? No. Voy a la iglesia porque necesito de Dios, ¿cierto? Porque sé que en ese lugar Él va a llenar mi corazón. Y no sirvo y no pertenezco a una iglesia porque sí. Que el Señor nos ayude. Todos quienes estemos en una iglesia debemos tener la fe y la confianza de que Cristo viene por nosotros. Que el Señor nos ayude. Así que esa misma fe nos va a nosotros todos los días a retar, ¿cómo se dice? A decirnos que tenemos que cumplir con las cosas de Dios, a
a llenar nuestra lámpara, a tener fe, a estar a cuenta, porque debemos estar preparados. Hoy día estamos invitados a esa boda, lo que sí, no sabemos la fecha. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad estar siempre preparados, porque el esposo viene en cualquier momento. Que el Señor nos ayude. Y el final para estos dos grupos fue totalmente distinto. Las vírgenes prudentes, ¿cierto? Ellas pudieron entrar y participar de la boda, ¿cierto? Y dice, y se cerró la puerta. Así como cuando Noé predicó, ¿cierto? Por tantos años y nadie le creyó que venía un diluvio. Así como nosotros también predicamos en las calles que viene Cristo, ¿cierto? Que hay que arrepentirse. Va a llegar el momento que la puerta se cierre, que el Señor nos ayude. Y ni para ellos, para los incrédulos, ni para nosotros, quizás, alguno que pertenezca al grupo de los insensatas, va a haber más oportunidad. No va a haber oportunidad. Que el Señor nos ayude. Eso es algo lamentable, que se cierre una puerta. Pero así lo revela la palabra del Señor. Las que alcanzaron a entrar fueron las 5 prudentes. Se cerró la puerta, las otras llegaron tarde y ya no les fue permitido porque el esposo les dijo, de cierto os digo que no os conozco. Que el Señor nos ayude. Ojalá el Señor nos haga entrar a su reino, ¿cierto? Yo quiero entrar con ese grupo de las prudentes. Que el Señor nos ayude y no quedarme afuera. No decir, no escuchar a Cristo sobre mí, no te conozco. Pero Señor, ¿cuántas veces estuve ahí sentado en una banca, ¿cierto? ¿Cuántas veces fue un punto de predicación? No te conozco. Qué triste sería haber perdido tanto tiempo, ¿cierto? Tiempo malgastado porque nunca nos convertimos de verdad. Que el Señor nos ayude. Así que es un llamado de atención. Y lo último dice, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que el Señor nos ayude y podamos estar a cuenta con el Señor ahora. No sabemos el momento, por lo tanto, ahora es el momento de ponernos a cuenta con Dios. Así que el Señor nos guarde a todos, estemos donde estemos. Quizás va a pasar varios meses más en que podamos reunirnos y por mucho tiempo va a tener que ser este el medio. Pero que eso no signifique que nuestro corazón se enfríe, que nuestro espíritu se enfríe, sino que busquemos en oración a Cristo y estemos a cuenta con Él. Para el Señor que me ha dado esta oportunidad, doy honra y gloria para siempre. Ahora vamos a pasar a una oración, dando gracias al Señor por su palabra. Bendito Dios, le damos gracias en esta hora por su amor, por su misericordia, por haber tenido su palabra, Señor, en medio nuestro. Le pedimos, Señor, que podamos atesorarla, Señor, podamos guardarla en nuestro corazón, Señor. Su palabra hoy día nos reta, Señor, a estar preparados, Señor. Nos invita a ponernos a cuenta con usted, bendito Dios. Y hoy es el momento en que debemos hacerlo, Señor. Atendemos, Señor, ese llamado de atención, porque no queremos ser de las insensatas, Señor. No queremos ser de ese grupo. Queremos ser cristianos verdaderos, queremos ser cristianos que creen en usted, Señor, en Dios, que nos ha prometido volver, nos ha prometido rescatar, Señor, de este mundo donde ya la maldad no da más y podemos ir a gozar, Señor, de la promesa que usted nos ha entregado, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, porque nos anima, Señor, a seguir adelante, nos anima a ponernos a cuenta con usted, bendito Dios, a cumplir su voluntad. Y le pedimos, Señor, que usted nos dé la fuerza para poder cumplir esta parte, Señor, de su palabra, Señor. Bendiga, Señor, a la iglesia, bendiga, Señor, a todos los hermanos y principalmente a nuestro pastor, bendito Dios. Le pedimos, Señor, por la iglesia de Las Condes y ahora, Señor, le pedimos que confirme esta oración, se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Las glorias son para Dios.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.